Hubo una época en la que la belleza no necesitaba exagerar para imponerse. No dependía de pantallas, de aerodinámica extrema ni de cifras imposibles para llamar la atención. En los años 60, algunos coches americanos lograron algo mucho más difícil: hacer que el mundo girara la cabeza en silencio. Fue una década irrepetible, una era en la que el diseño alcanzó un equilibrio casi perfecto entre elegancia, presencia y poder. Mientras algunos fabricantes apostaban por el lujo sobrio y la autoridad visual, otros empezaban a insinuar algo nuevo: máquinas que no solo se veían bien, sino que transmitían carácter incluso estando detenidas. Hoy, cuando miramos hacia atrás, es fácil recordar a los muscle cars más famosos o a los grandes sedanes de lujo. Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Y si algunos de los coches americanos más hermosos de los años 60 no fueran exactamente los que todo el mundo menciona primero? En este video vamos a recorrer una selección muy especial. No solo los más populares, sino los que mejor capturaron el espíritu de una década donde el estilo, la confianza y la presencia lo eran todo. Y créeme, lo que viene ahora demuestra por qué los años 60 siguen siendo, para muchos, la edad dorada del automóvil americano. Comencemos. 1963, Buick Riviera. Si hubo un coche en los años 60 que entendió la elegancia sin necesidad de exagerar, fue este. Cuando el Riviera debutó en 1963, no parecía seguir el mismo guión que el resto de Detroit. Mientras muchos fabricantes todavía jugaban con aletas, cromados abundantes y proporciones heredadas de los años 50, Buick presentó algo mucho más contenido y mucho más seguro de sí mismo. Su silueta era baja, limpia y perfectamente equilibrada. El capó largo, la parte trasera corta y la línea lateral prácticamente recta creaban una presencia que no dependía de adornos para sentirse especial. Era un coche que no pedía atención. La atraía de forma natural. Lo más interesante es que el Riviera no se sentía como un gran coupé americano tradicional. Tenía una influencia casi europea en su enfoque. Superficies tensas, proporciones cuidadas y un uso del cromo sorprendentemente medido para la época. Todo parecía intencional. Nada parecía gratuito. Por dentro, la filosofía continuaba. Este no era el típico salón rodante pensado solo para impresionar a los pasajeros. El habitáculo se sentía más enfocado, más personal, casi envolvente para el conductor. Materiales de calidad, instrumentación clara y una atmósfera que transmitía lujo, pero con carácter propio. Y cuando el Riviera se ponía en movimiento, quedaba claro que no era solo una cara bonita. En sus versiones más representativas, montaba el poderoso V8 Nailhead de 425 pulgadas cúbicas, capaz de entregar hasta 360 caballos de fuerza. Una cifra muy seria para comienzos de los años 60, especialmente en un coche que se comportaba con tanta compostura en carretera. No era potencia nerviosa ni dramática. Era empuje firme, continuo y profundamente refinado. Ahí está la clave de su atractivo incluso hoy. No intentaba ser el más agresivo. No intentaba ser el más ostentoso. Intentaba ser el más equilibrado. Y lo consiguió. Hoy, un Buick Riviera de 1963, bien conservado, suele moverse entre $45,000 y $85,000, con ejemplares excepcionales superando esa cifra. No es solo un clásico bonito. Es uno de los diseños americanos más respetados de toda la década. Y lo más interesante es que, a medida que avanzamos en esta lista, la idea de belleza americana empezará a tomar formas muy distintas. 1963 a 1964. Cadillac Series 62. Hubo un momento muy específico en los años 60 en el que Cadillac encontró el equilibrio perfecto. Y este coche es la prueba. Antes de que la marca se dejara llevar por el exceso visual que dominaría el final de la década, el Series 62 Coupe de Ville representaba una forma de lujo mucho más segura de sí misma. No necesitaba aletas desproporcionadas, ni cromados exagerados para imponer respeto. Le bastaba con su presencia. La silueta es pura proporción americana bien entendida. Capó largo, techo bajo y limpio, una línea lateral recta que transmite estabilidad incluso estando detenido. Todo en su diseño parece medido para comunicar estatus sin esfuerzo. No busca llamar la atención de forma agresiva, pero es imposible ignorarlo cuando aparece. Por dentro, la experiencia estaba exactamente donde Cadillac quería que estuviera, en el aislamiento y la comodidad absoluta. Asientos amplios, materiales de alta calidad y una atmósfera pensada para hacer desaparecer el ruido exterior. Este no era un coche para conducir con prisa. Era un coche para deslizarse por la carretera con una confianza casi silenciosa.
Y lo interesante es que esa calma no significaba falta de capacidad. En sus versiones más representativas, montaba el refinado V8 de 390 pulgadas cúbicas, con alrededor de 325 caballos de fuerza. Una cifra más que respetable para un gran coupé de lujo de comienzos de los años 60. Pero, fiel a su carácter, la potencia no se entregaba con dramatismo. Llegaba de forma suave, continua, casi inevitable. Ahí es donde este Cadillac se vuelve especialmente interesante dentro de la década. No era el más radical, no era el más llamativo, pero entendía algo que muchos otros olvidaron. El verdadero lujo no necesita levantar la voz. Hoy, un Series 62 Coupe de Ville bien conservado suele situarse entre $50,000 y $90,000, dependiendo del estado y la originalidad. Un rango que refleja exactamente lo que representa hoy. Uno de los Cadillac más equilibrados y elegantes de toda la era clásica. Y a medida que avanzamos, la definición de belleza americana está a punto de volverse mucho más agresiva. 1966. Pontiac GTO. Aquí es donde el tono empieza a cambiar. Porque si hasta ahora hemos hablado de elegancia, presencia y lujo bien contenido, el GTO llega para introducir algo nuevo en la conversación. Actitud. Cuando Pontiac lanzó esta máquina a mediados de los años 60, el objetivo no era crear el coche más refinado de la carretera, tampoco el más silencioso. El objetivo era mucho más simple y mucho más peligroso: hacer que un coupé relativamente compacto se sintiera imposible de ignorar. Visualmente, el GTO de 1966 es uno de los muscle cars mejor proporcionados de toda la década. La carrocería mantiene líneas limpias y musculosas, sin caer todavía en los excesos que llegarían después. El frontal tiene presencia, la postura es baja y firme, y el conjunto transmite energía incluso cuando está completamente detenido. Lo interesante es que, a diferencia de muchos muscle posteriores, aquí todavía hay elegancia en la receta. No es un diseño tosco ni exagerado. Es agresivo, pero con control. Pontiac encontró un equilibrio muy difícil entre músculo y estilo, y eso es precisamente lo que hace que este modelo envejezca tan bien hoy. Por dentro, el ambiente ya no es el de un gran coupé de lujo. Aquí todo se siente más enfocado al conductor. Asientos envolventes, instrumentación clara y una posición de manejo que invita a algo muy distinto a simplemente deslizarse por la autopista. Invita a conducir. Y cuando este Pontiac se pone en movimiento, se entiende perfectamente por qué cambió las reglas del juego. En su configuración más representativa, el V8 de 389 pulgadas cúbicas podía entregar hasta 360 caballos de fuerza. En un coche de este tamaño y peso, esa cifra no era solo respetable, era transformadora. La aceleración se sentía inmediata, el empuje era contundente, y por primera vez en esta lista, la palabra rápido empezaba a tener un significado mucho más serio. Ahí está la clave de su belleza. No era solo cómo se veía, era lo que prometía cuando pisabas el acelerador. Hoy, un GTO de 1966 bien conservado suele moverse entre $55,000 y $95,000, con ejemplares especialmente cuidados superando esa cifra. Un reflejo claro de su importancia histórica y de lo bien que ha envejecido su diseño. Y ahora quiero saber tu opinión. Entre los tres que hemos visto hasta ahora, la elegancia del Buick, la autoridad del Cadillac o la actitud del GTO, ¿con cuál te quedarías tú? Déjalo en los comentarios porque lo que viene a continuación sube todavía más la intensidad. 1969. Dodge Charger RT. Y ahora entramos en territorio serio. Porque si el GTO insinuaba que la belleza americana podía ser agresiva, el Charger directamente lo deja claro desde el primer vistazo. A finales de los años 60, Dodge entendió algo que muy pocos fabricantes habían logrado equilibrar hasta ese momento. Un coche podía verse amenazante sin perder elegancia. Y esta máquina es exactamente eso. Tensión pura envuelta en acero. La silueta fastback es la clave de todo. Larga, baja, con una línea de techo que cae de forma continua hasta la parte trasera. No hay interrupciones visuales innecesarias. No hay exceso decorativo. Todo está orientado a crear una presencia dominante incluso cuando el coche está completamente quieto. Es uno de esos diseños que parecen estar avanzando, incluso estacionados. El frontal oculto con parrilla de ancho completo añade otro nivel de carácter. No es un gesto llamativo en el sentido clásico del lujo. Es algo más frío, más calculado. Este Dodge no intenta agradar, intenta imponer. Por dentro, el ambiente mantiene esa misma filosofía.
No es el salón rodante de un Cadillac ni la suavidad de un Buick. Aquí todo se siente más enfocado al conductor, más firme, más directo. La posición al volante y la instrumentación refuerzan la idea de que este coche fue pensado para algo más que simplemente deslizarse por la autopista. Y cuando se le exige de verdad, responde como pocos en esta lista. En su versión RT más representativa, podía equiparse con el enorme V8 de 440 pulgadas cúbicas, con alrededor de 375 caballos de fuerza. Una cifra que en 1969 colocaba a este coupé en un territorio muy distinto al de los grandes coches de lujo que hemos visto hasta ahora. La entrega de potencia era contundente, pesada y continua. No era nerviosa, era dominante. Ahí está el secreto de su atractivo incluso hoy. No era delicado, no era discreto. Era belleza americana en su forma más intimidante. Hoy un Charger RT de 1969 bien conservado suele situarse entre $90,000 y $150,000, con ejemplares excepcionales superando ampliamente esa cifra. Un reflejo directo de lo que representa. Uno de los diseños más icónicos y deseados de toda la era Muscle. 1964 Ford Thunderbird. Después de la atención del Charger, el tono cambia por completo, porque este coche no fue diseñado para intimidar. Fue diseñado para seducir. A mediados de los años 60, Ford entendió que existía un espacio muy particular entre los grandes coupés de lujo y los muscle cars emergentes. Un lugar para quienes querían estilo, presencia y comodidad, pero sin la agresividad mecánica que empezaba a dominar la década. Y este modelo encajó exactamente ahí. Visualmente, es uno de los diseños más refinados de su generación. La carrocería es larga y fluida, pero sin pesadez. El techo tiene una caída elegante, el frontal es limpio y el conjunto transmite una sensación de lujo moderno que lo separaba claramente de los sedanes tradicionales. No intenta parecer rápido, no intenta parecer agresivo, intenta parecer importante, y lo consigue. El concepto aquí era claro, un personal luxury car pensado para recorrer largas distancias con estilo y absoluta serenidad. Por dentro, esa filosofía se vuelve evidente desde el primer momento. Asientos amplios, instrumentación cuidada y una atmósfera envolvente que hace que todo se sienta más íntimo que en los grandes coupés de tamaño completo. Era un coche para disfrutar del trayecto, no para dominarlo. Pero eso no significa que careciera de recursos cuando la carretera se abría. En sus versiones más representativas, montaba el V8 de 390 pulgadas cúbicas de Ford, capaz de entregar alrededor de 300 caballos de fuerza. Más que suficiente para mover la carrocería con soltura y mantener velocidades de autopista con una facilidad casi despreocupada. La aceleración no era violenta ni dramática. Era suave, progresiva y muy acorde con su carácter refinado. Ahí está la clave de su encanto. Este Thunderbird no buscaba ser el más rápido de la carretera, buscaba ser el más elegante, sin esfuerzo. Hoy, un ejemplar bien conservado de 1964 suele moverse entre $35,000 y $70,000, dependiendo del estado y la originalidad. Una cifra que lo mantiene como una de las puertas de entrada más interesantes al lujo americano de los años 60. Y lo que viene a continuación nos devuelve a un nombre que prácticamente todo el mundo reconoce. 1967, Chevrolet Impala Sport Coupe. Y ahora regresamos a un nombre que prácticamente todo el mundo reconoce, pero que no siempre se aprecia como merece. Porque el Impala de finales de los años 60 no fue solo un coche popular. En su mejor momento fue uno de los diseños más limpios y equilibrados que Chevrolet puso sobre la carretera. Un coche que no necesitaba extravagancias para sentirse completamente americano. La clave está en las proporciones. La carrocería es larga y baja, con una línea de techo fastback suave que fluye sin interrupciones hacia la parte trasera. No hay dramatismo innecesario, no hay gestos forzados. Todo parece resuelto con una naturalidad que muchos diseños posteriores intentarían imitar, sin lograrlo del todo. Este modelo representa muy bien el punto medio de la década. Todavía conserva elegancia clásica, pero ya empieza a insinuar la postura más firme y segura que dominaría el final de los años 60. Es, en muchos sentidos, el equilibrio perfecto entre presencia y accesibilidad. Y cuando se ponía en movimiento, demostraba que no era solo una cara conocida. En sus configuraciones más representativas, podía equiparse con V8 que superaban los 300 caballos de fuerza, cifras muy respetables para un gran coupé de su tamaño.
La entrega de potencia era suave pero decidida, ideal para largas autopistas abiertas, donde este Chevrolet se sentía completamente en casa. Ahí está su verdadero mérito. No era el más exclusivo, no era el más radical, pero fue uno de los coches que mejor capturó el espíritu americano de su tiempo. Hoy, un Impala Sport Coupe de 1967 bien conservado suele situarse entre $30,000 y $60,000, con ejemplares especialmente cuidados superando ese rango. Y ahora quiero saber tu opinión. Si tuvieras que elegir entre la elegancia refinada del Thunderbird o la presencia clásica del Impala, ¿con cuál te quedarías? Déjalo en los comentarios, porque lo que viene a continuación rompe completamente con lo que hemos visto hasta ahora. 1963. Studebaker Avanti. Esto es lo que ocurre cuando un fabricante decide dejar de mirar al pasado y salta directamente al futuro. A comienzos de los años 60, mientras la mayoría de Detroit seguía refinando cromados, proporciones tradicionales y siluetas previsibles, Studebaker hizo algo mucho más arriesgado. Presentó un coche que parecía venir de otra década. El Avanti no se parece a nada más en esta lista. Su frontal limpio, sin parrilla tradicional, ya dejaba claro que aquí no se buscaba seguir tendencias. La carrocería era baja, aerodinámica y sorprendentemente europea en su enfoque. Las superficies fluían con suavidad, sin adornos innecesarios, creando una presencia que incluso hoy sigue viéndose moderna. Para muchos compradores de la época, fue simplemente demasiado distinto. Pero ahí es donde nace su atractivo actual. Este modelo no intentaba tranquilizar al conductor con lujo convencional. Intentaba provocar. Cada ángulo del diseño transmite la sensación de que fue pensado por ingenieros y diseñadores que querían adelantarse al mercado, aunque el mercado no estuviera listo. Por dentro, la experiencia continuaba esa misma filosofía. El habitáculo se sentía más compacto y enfocado que el de los grandes coupés americanos. Todo estaba orientado al conductor, con una posición de manejo más deportiva y una atmósfera que priorizaba la experiencia al volante por encima del simple aislamiento. Y cuando este Studebaker mostraba lo que llevaba dentro, la sorpresa era aún mayor. En sus versiones más destacadas montaba un V8 de 289 pulgadas cúbicas con compresor, capaz de producir hasta 290 caballos de fuerza. Una cifra muy seria para un coche de su tamaño, en 1963, y suficiente para colocarlo entre los americanos más rápidos de su momento. La aceleración era firme, directa y muy distinta a la entrega suave de los grandes coupés de lujo que dominaban la época. Ahí está la contradicción que lo hace tan especial. Parecía el futuro. Se movía con verdadera intención. Pero llegó a un mercado que aún no estaba preparado. Hoy, un Avanti bien conservado suele moverse entre $45,000 y $85,000, con ejemplares excepcionales superando esa cifra. No es el clásico más obvio de la década, pero sí uno de los más respetados por quienes realmente conocen esta era. 1968, Oldsmobile Toronado. Si el Avanti parecía adelantado a su tiempo por su diseño, este Oldsmobile lo estaba por ingeniería. A finales de los años 60, cuando la mayoría de los grandes coupés americanos seguían una fórmula bastante predecible, Oldsmobile decidió hacer algo que pocos esperaban ver en un coche de este tamaño y categoría. No buscó llamar la atención con extravagancia visual. Apostó por algo mucho más interesante: innovación real. Visualmente, el Toronado ya transmitía una personalidad distinta desde el primer momento. El frontal bajo y ancho, los pasos de rueda marcados y la línea lateral limpia creaban una presencia poderosa, pero diferente a la de los Muscle tradicionales. No parecía nervioso ni agresivo, parecía sólido, casi técnico. Era un diseño que se sentía moderno sin necesidad de exagerar, pero lo verdaderamente revolucionario estaba bajo la superficie. Este modelo fue uno de los primeros coches americanos de producción en montar tracción delantera en la era moderna, algo extremadamente inusual en un gran coupé de lujo en 1968. Esta decisión no solo cambió la ingeniería del coche, también alteró por completo la forma en que se comportaba en carretera. Y aún así, Oldsmobile no sacrificó el músculo que el mercado esperaba. En sus versiones más representativas, equipaba el enorme V8 Rocket de 455 pulgadas cúbicas, con alrededor de 375 caballos de fuerza. Una cifra impresionante para un coupé de tracción delantera de finales de los años 60. La entrega de potencia era fuerte, continua y sorprendentemente controlada para algo tan poco convencional en su arquitectura. Ahí está lo que hace al Toronado tan fascinante hoy.
No solo se veía diferente, no solo se sentía diferente, funcionaba de una forma que nadie más estaba ofreciendo en ese momento. Hoy, un Toronado de 1968 bien conservado suele situarse entre $30,000 y $60,000, cifras que todavía lo mantienen como uno de los grandes innovadores más accesibles de la década. Y a medida que nos acercamos al final de esta lista, la belleza americana empieza a volverse mucho más directa. 1969, Plymouth Road Runner. Y aquí es donde la conversación se vuelve mucho más directa. Porque mientras algunos coches de los años 60 intentaban equilibrar lujo, elegancia y rendimiento, el Road Runner nació con una misión mucho más simple y mucho más honesta. Ir rápido y parecerlo. A finales de la década, Plymouth entendió algo que cambiaría el mercado. No todo el mundo quería un coupé sofisticado. Había un público enorme que buscaba músculo real, presencia agresiva y una experiencia de conducción sin filtros. Y este modelo fue la respuesta perfecta. Visualmente no intenta ser delicado. La carrocería es musculosa, compacta y muy bien plantada sobre el asfalto. El frontal transmite intención inmediata, mientras que las líneas laterales mantienen esa tensión típica de los mejores muscle cars de finales de los 60. No hay adornos innecesarios, no hay lujo superficial. Todo en este coche comunica lo mismo: propósito. Y aún así, lo interesante es que su diseño ha envejecido sorprendentemente bien. Donde otros modelos de la época pueden sentirse sobrecargados, aquí hay una limpieza visual que mantiene al Road Runner atractivo incluso hoy. Y cuando se trataba de rendimiento, el mensaje quedaba completamente confirmado. En su configuración más representativa, el Road Runner podía equiparse con el legendario V8 de 440 pulgadas cúbicas, capaz de entregar alrededor de 375 caballos de fuerza. No era el más lujoso, no era el más refinado, pero ofrecía algo que el mercado estaba empezando a valorar muchísimo: músculo real sin pretensiones. Hoy, un Road Runner de 1969 bien conservado suele situarse entre $70,000 y $120,000, con ejemplares especialmente bien documentados superando ese rango. Y para cerrar este recorrido, nos queda un nombre que ayudó a definir toda una generación. 1969, Chevrolet Camaro RS. Y llegamos al cierre de esta lista, con uno de los nombres más reconocibles de toda la década. Porque si hay un coche que supo combinar proporción, agresividad y atractivo masivo sin perder coherencia de diseño, fue este. A finales de los años 60, Chevrolet ya había entendido perfectamente qué estaba buscando el público: un coupé que se viera rápido incluso cuando estaba detenido. Y el Camaro RS de 1969 capturó esa idea con una precisión casi quirúrgica. La carrocería es compacta, pero visualmente muy bien plantada. El frontal con faros ocultos le da una expresión limpia y enfocada, mientras que las líneas laterales mantienen la tensión justa para que el coche se vea atlético sin caer en el exceso. No es un diseño pesado, es un diseño afilado. Aquí todo transmite intención. El capó largo, la cabina retrasada y la postura baja crean una silueta que se siente lista para moverse en cualquier momento. A diferencia de los grandes coupés de lujo que vimos al inicio del recorrido, este Chevrolet representa el punto en el que la belleza americana empieza a mezclarse definitivamente con la cultura muscle. Y cuando se trataba de rendimiento, este modelo tampoco se quedaba corto. En sus configuraciones más representativas, podía montar V8 que superaban con facilidad los 300 caballos de fuerza. Cifras más que suficientes para convertirlo en una máquina muy seria para finales de los años 60. La respuesta era rápida, el empuje convincente y la sensación al volante mucho más viva que en los grandes coupés de lujo de la época. Ahí está la razón por la que sigue siendo tan popular hoy. No era el más exclusivo, no era el más caro, pero fue uno de los coches que mejor entendió hacia dónde se dirigía el automóvil americano. Hoy, un Camaro RS de 1969 bien conservado suele situarse entre $70,000 y $120,000, con ejemplares especialmente bien restaurados, superando esa cifra. Y después de recorrer todos estos iconos de los años 60, queda algo muy claro: la belleza americana de esta década no tenía una sola forma. A veces era elegancia silenciosa, a veces era innovación inesperada, y otras era músculo puro perfectamente proporcionado. Ahora quiero saber tu opinión. De todos los coches que vimos hoy, ¿cuál representa mejor para ti la verdadera belleza americana de los años 60? Déjalo en los comentarios.
Y si este recorrido despertó tu curiosidad, te recomiendo el video que aparece en pantalla ahora mismo, donde exploramos los coches americanos más hermosos de los años 50. Máquinas de una época más inocente, más elegante y para muchos aún más icónica. Haz clic y continúa el viaje por la edad dorada del automóvil americano. Nos vemos en el próximo video.